Sabemos que el fútbol profesional tiene su cuota de deshonestidad, de corrupción, cuota, una buena parte, ¿no? Una cuota alta, son cuotas altas. Claro, una cuota alta realmente. Sin embargo, las sanciones, mejor dicho, primero, el descubrimiento a una situación irregular, que haya personajes que participan de estas situaciones nefastas y que lo cuenten y que genere esto investigación y sanciones, son escasísimas en el fútbol mundial, particularmente en el fútbol argentino, que nos ocupa habitualmente. Si estamos hablando de un caso de incentivación que fue sancionado, es porque realmente las pruebas eran demasiado evidentes. Y como sucede con la justicia, la llamada justicia en los países subdesarrollados en general, siempre los que pagan el pato son los más débiles. Habitualmente la justicia no alcanza a los poderosos. Le tengo que decir, estimado Rodolfo, que el único caso de incentivación sancionado ocurrió en la Primera B. En Primera División nunca. Y fue en 1961. Todavía estaba don Arturo Frondizi en el gobierno. Faltaban un par de fechas para terminar el campeonato. El campeonato lo peleaban 4 equipos. En realidad eran, 4 equipos, estoy diciendo bien. Newell's Old Boys, Quilmes, Banfield y Nueva Chicago. Nueva Chicago siempre peleaba los campeonatos. Sí, en los últimos, en la década del 60, entre el 58 y el 65. Siempre estábamos ahí, un grande de la B. Digamos que sí, está muy bien. Podría hacer algún gol ahora, ¿no? Lo cierto es que nos remontamos al 16 de noviembre de 1961. Yo estaba terminando el jardín para empezar el primer grado en marzo del 62, pero ese es otro tema. Vamos a remitirnos a la sede de excursionistas, que es la sede, el lugar donde se reúnen los dirigentes, donde juegan a las cartas y en el bar, atrás de la cancha de excursionistas que sigue siendo la misma desde 1913, la cancha de Pampa y Miñones en el Bajo Belgrano, al lado de los bosques de Palermo. Más o menos la historia es así. Suena el teléfono, que no era un celular ni nada por el estilo, era el teléfono del bufeo de la secretaría. Club Excursionistas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buscamos a algún dirigente importante del club. A ver, un minutito. ¿Quién llama? Roberto Iván Rodríguez, dirigente de Newell's. Bueno, lo llaman a un señor que es el tesorero que estaba por ahí cerca, que se llamaba José Doncino. Soy José Doncino, ¿cómo le va? ¿A qué se debe el llamado? Queremos simplemente reunirnos. ¿Podemos juntarnos en un rato? Nosotros estamos cerca. Bueno, vénganse a la sede. Bueno, allí van Roberto Iván Rodríguez Rosselli y otro dirigente que se llama Hernán Cusó, dirigentes de Newell's. Se juntan con José Doncino, también con Andrés García Castro y con Carlos Graciani, que eran dirigentes de excursionistas, y reciben un ofrecimiento increíble. Excursionistas, que en ese campeonato terminó en el puesto 12º en la segunda división. En ese campeonato había 2 descensos y había promedios. Por promedio descendieron el Porvenir y Defensores de Belgrano. Bueno, Excursionistas estaba en mitad de tabla, más o menos tranquilo. El asunto es que le preguntaron para qué venían, sabiendo que Excursionistas tenía que enfrentar a Quilmes, que era en ese momento quien estaba más arriba en la lucha por el título con Newell's Old Boys. Había un solo ascenso. Directamente, uno de estos dirigentes rojinegros le dijo: Newell's está interesado en que el domingo Excursionistas le gane a Quilmes. El partido se jugaba en la cancha de Quilmes, aclaremos. Les ofrecemos un premio por ganar. Serían 360.000 pesos, 240.000 para los jugadores y 120.000 para el club. Nosotros no tenemos inconveniente, dice Doncino. Tenemos que hablar con los jugadores y con el presidente. Bueno, le dan un número de teléfono, le dicen, si quieren agarrar, pregunten por Paulino Rodríguez y arreglamos, que no es el periodista de Radio Continental, y arreglamos la entrega del dinero. Más o menos así fue la cosa. Vamos a decir que los dirigentes de excursionistas empezaron a dudar un poco si esto era cierto, si eran un grupo de sinvergüenzas que habían dicho todo esto. Alguien le trasladó esta inquietud de los pseudo dirigentes de Newell's al plantel de excursionistas. Y los jugadores de excursionistas enseguida se prendieron. Dijeron, qué bien nos viene, ¿no? Les debían 3 meses de sueldo a los jugadores de excursionistas. Además. Entonces estaban medio que desesperados. Bueno, los dirigentes excursionistas se reunieron con la dirigencia y exigieron que una persona designada por ellos participara del encuentro. Un señor que se llama Antonio Héctor Viva participó. Se juntaron en la confitería del Jockey Club
y después de varios llamados telefónicos en el que convinieron que si era verdad, viniera alguien desde Rosario o desde Buenos Aires, gente comisionada de Newell's, y entregara el dinero al señor Viva, que estaba en la confitería con la supervisión de varios dirigentes de excursionistas, apareció un taxi Kaiser Carabela, de aquella época pintado de negro y amarillo. En ese Kaiser, que tenía patente rosarina, llegó la plata. En la confitería, los dirigentes quisieron recibir el dinero. Yo no sé si era un maletín, un paquetito. Por lo que se sabe, parece que era un dinero envuelto en papeles de diario. No había ningún maletín, ningún portafolio. Bueno, el representante de los jugadores le dijo, yo le voy a contar a los jugadores que ustedes se quieren quedar con todo. Yo tengo que repartir parte de la plata como ustedes nos dijeron que era. Era 2/3 o casi 2/3 para los jugadores y el resto para el club. Finalmente, los dirigentes aceptaron y Viva se llevó la plata a su casa. Billetes de 1.000 y de 500 pesos, envueltos en papel de diarios enviados de Rosario. Bueno, ¿qué pasó? Los dirigentes se quedaron con la sangre en el ojo porque este Viva se llevó toda la plata. No había filmaciones, no había grabaciones, no había nada. Nadie firmó un recibo. Claro, ya el problema era interno en excursionistas. Claro. Entonces, un grupo de dirigentes de excursionistas encabezados por el presidente José Serafín Jordán, enojados porque los jugadores se querían quedar con todo, decidieron vengarse. ¿Qué hicieron? Inventaron una reunión entre ellos y los jugadores. Inventaron un acta de esa reunión y decidieron presentar ante Quilmes un equipo de reserva, porque aparentemente había habido un reclamo descomedido de los jugadores de primera división. Esto no ocurrió, en realidad no fue así. El domingo 19, el día del partido, los jugadores que no habían cobrado nada de la deuda que tenía el club con ellos, se enteraron de cuál era la... No les habían dicho nada, habían seguido entrenando, no había concentración. A ellos les correspondían de este especie de soborno, de esta incentivación, 240.000 pesos. Enterados de la decisión de los directivos, hablaron con los muchachos de la reserva, los apretaron y les dijeron, muchachos, si ustedes suben al micro, nosotros los molemos a trompada, por no decir otra cosa. Y los muchachos de la reserva entendieron. En el micro, donde no había ningún dirigente, subieron los jugadores de primera división. Le pidieron la ropa al utilero, que no pudo decir que no, y se prepararon para jugar el partido. En ese momento había un periodista del diario La Prensa que estaba merodeando el vestuario, tratando de averiguar, porque ya había indicios sobre esto. El capitán de excursionistas, que era Vicente Biancucci, lo hizo entrar al vestuario. Nadie se acuerda el nombre de ese periodista de La Prensa. Lo hizo entrar en cronista, para entrar al vestuario, para ser testigo de que ellos iban a jugar porque había un ofrecimiento. El partido se jugó. Lo ganó Quilmes, 1-0. Le costó mucho a Quilmes ganar el partido. Dicen que la diferencia fue casi de casualidad, que Excursionistas mereció empatar. Bueno, el asunto es que Quilmes ganó el partido 1-0. No cobraron la plata los jugadores excursionistas finalmente. Se supone que no cobraron la plata. ¿Dónde quedó la plata? ¿Y qué se hizo con la plata? Es una buena pregunta que no tiene respuesta. El Tribunal de Penas, porque ya había trascendido todo esto en varios medios que se ocupaban del ascenso, actuó de oficio y comenzó la investigación. Primera medida, suspender provisionalmente a los 11 jugadores excursionistas. Después, se empezó a investigar si era verdad que Newell's había mandado el dinero al Bajo Belgrano. Segundo, si los jugadores habían aceptado cobrar ese dinero. Tercero, si la comisión directiva de excursionistas quiso ser partícipe de la incentivación, cobrar una parte. El 21 de febrero de 1962, un mes y medio antes de que empezara el torneo de Primera B del año 62, en un fallo histórico de 14 carillas, 11 jugadores de excursionistas, porque no había suplentes en aquellos años, fueron sancionados con 20 fechas de suspensión. José Pepe Batagliero, técnico de excursionistas, fue inhabilitado por 4 meses y 20 días. Aquel hombre que había sido moneda de cambio entre Atlanta e Independiente en 1940, cuando fue cedido gratis de Atlanta a Independiente después de que Atlanta le ganara 6-4 en la cancha de Atlanta, se salvara del descenso en ese partido sucio y provocara el descenso de Vélez. Fíjese cómo son las cosas, 22 años después. Qué curioso el destino de Batagliero. Excursionista fue suspendido por un mes. El técnico, déjeme decirle más, a ver, Oscar García y Mario Álvarez, presidente y secretario de Newell's, fueron suspendidos por 3 meses. 1 año de suspensión hubo para 2 dirigentes de excursionistas, Balsarini y Polimoto. Fueron expulsados de los registros de AFA el presidente, el vicepresidente y el secretario de excursionistas.
José Curti, que era el técnico de Newell's y que hoy a los 87 años sigue trabajando en River, fue penado con 3 años de inhabilitación. Pero lo más importante, Newell's fue suspendido por 2 meses. Se le descontaron 10 puntos y se le quitó el título que había conseguido. El campeonato había terminado, con Newell's campeón con 46 puntos, Quilmes segundo con 45, Nueva Chicago y Banfield terceros con 44, con el detalle de que en la última fecha Chicago y Quilmes jugaron en mataderos. Chicago y Quilmes empataron 3-3 y eso le permitió a Newell's ganar el torneo por 1 punto. Con el descuento de puntos, Newell's terminó en el 5º puesto detrás de Platense, que se clasificó 4º. Excursionistas no recibió quita de puntos, finalizó con 32 puntos. Newell's Old Boys le inició juicio a la Asociación del Fútbol Argentino. El comienzo del torneo se demoró en la primera B y en la primera A, porque Newell's decía que había ascendido. La AFA programó el torneo del 62 de primera B con Lanús enfrentando a Newell's en primera fecha. Newell's no se presentó a jugar ese partido. José Osvaldo Curti, el técnico de Newell's, le hizo juicio a la AFA. El técnico le ganó ese juicio a la AFA. No lo dejaron jugar en primera división a Newell's. Jugó Quilmes, que así como subió, bajó. Terminó la temporada del 62 y volvió a segunda división. Newell's jugó la temporada del 62 y la del 63. Y el juicio seguía. La AFA, en 1964, en el inicio de 1964, restituyó a Newell's en primera división. Una semana antes, avisados los dirigentes de AFA, de que estaba por salir el fallo que le iba a dar la razón a Newell's. Rápidamente los dirigentes de Newell's desistieron de participar del desenlace del juicio, entonces la AFA los premió volviéndolos a primera división. Fue el único caso en la historia que sancionó una incentivación comprobada de la gente de Newell's hacia la de excursionistas, en la que los dirigentes quisieron quedarse con una buena tajada. De todos modos, hay un par de cosas así que me llaman la atención. La primera es la camiseta con detalles verdes es de excursionista, pero lo que estuvieron verdes fueron los dirigentes de Newell's que pagaron antes de que se jugara el partido. Sí. Porque al final pagaron, pero sin ningún resultado. Y por otro lado, llamativo que hubieran sido campeones de todos modos sin necesidad de incentivar a excursionistas, porque al final el excursionista perdió y después quedaron campeones igual, ¿no? Lo que nunca quedó claro, sí, es dónde terminó la plata. Eso es lo que nunca quedó claro. Algunos dicen que Viva, a quien su apellido quizás hizo honor, se repartió la plata con algunos dirigentes de excursionistas y con los jugadores. Nunca quedó claro. La investigación no siguió para ver si los jugadores excursionistas habían mejorado su nivel de vida. No se supo nunca. Lo concreto es que Newell's tuvo que esperar y jugar 3 años en la primera B. Fue la única vez que el cuadro rosarino jugó en el ascenso en el fútbol de la capital, y por un fallo judicial llegar a primera división en el 64. Con esta curiosidad, Quilmes gana el torneo, porque a Newell's le descuentan los puntos, y Quilmes dura 1 año y se va al descenso. En el 64 Newell's llega a primera división y hace la peor campaña de su historia. De 30 partidos gana 1. De visitante a Huracán en Parque Patricios. Juega 15 partidos en Rosario y no gana ninguno. Se iba al descenso como por un tubo. La AFA anuló los descensos y en ese año Newell's pudo quedarse en primera división.